Allá en Caracas se encuentra Nélida Fernández, periodista de la agencia de noticias EFE. Nélida, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Platícanos cómo van las cosas. Hola Paco, buenas noches. Bueno, ahorita en este momento en Venezuela pareciera haberse calmado un poco los ánimos, pero la tensión se siente en todo el país porque, bueno, Guaidó se ha jurado ser presidente encargado hasta que se llamen a nuevas elecciones en Venezuela. Sin embargo, mientras las Fuerzas Armadas no apoyen a Guaidó, esta situación se mantiene como en una especie de jaque, porque Maduro sigue siendo el presidente apoyado por las Fuerzas Armadas, y mientras que Guaidó es un presidente que se ha proclamado por el Parlamento, aferrado a los artículos 233 de la Constitución y 250 también. Sin embargo, mientras las Fuerzas Armadas no lo reconozcan, Maduro sigue siendo el presidente de Venezuela, pese a el apoyo internacional que de inmediato le dio Estados Unidos, Canadá y los otros países que tú has mencionado, todo el grupo de Lima y parte de la Comunidad Europea. Dime una cosa, el tema de la violencia es preocupante sin duda. Sí, por supuesto, aunque para la masiva manifestación que hubo hoy, cientos de miles de personas se volcaron a las calles a respaldar la convocatoria del Parlamento, de Guaidó, y para la masiva participación hubo poca violencia, hubo pocos incidentes. Se han registrado en todo el país unos 13 muertos, te actualizo la cifra, que escuché que dijiste 7. Así es. Se habla de 7 muertos y algunos en circunstancias que tal vez no tuvieron que ver exactamente con la manifestación, sino con algunos eventos de saqueo en algunas zonas del país. Porque te recuerdo que, bueno, las manifestaciones se produjeron en todas las ciudades más importantes del país, no solamente en Caracas. Así es. Dime, Nélida, ¿qué se espera para mañana? La situación de confrontación es evidente. Bueno, sí, la situación de confrontación es evidente y mantiene a toda la población como en una crispación, porque Maduro y Diosdado Cabello, que es el número 2 del chavismo, como sabes, han dicho que se van a mantener prácticamente trincherados en el Palacio Presidencial de Miraflores y que nadie los va a sacar de allí. Sin embargo, fíjate que Maduro dio la orden de que la embajada estadounidense y todos los diplomáticos estadounidenses debían abandonar el país en las siguientes 72 horas, y Juan Guaidó dio la orden contraria. Y entonces los diplomáticos estadounidenses decidieron quedarse. Entonces esas situaciones de tensión se mantienen y no sabemos cuál va a ser el desenlace. La verdad es que todo el mundo está como si estuviera viendo alguna película de terror, esperando ese desenlace de qué es lo que va a suceder en este país. Esta es la parte de la crisis política, Nélida, pero no debemos de olvidar, yo creo que es más importante la crisis humanitaria que se vive en Venezuela. Absolutamente, Paco. Eso es lo más importante y es precisamente la razón por la que hemos llegado a esto. En Venezuela tenemos ya más de un año con un ciclo de hiperinflación y se registran niveles de inflación diarias de hasta 4%. O sea, los precios cambian, de los productos cambian cada día y la capacidad de compra del venezolano es prácticamente nula. Mucha gente, una de las novedades que hubo en la manifestación masiva de hoy es que la gente muy pobre se sumó a la marcha. Y como sabes, en las marchas que se produjeron en 2017, que tuvimos 3 meses de protestas, la mayoría de la gente era clase media. Y en esta oportunidad había mucha gente pobre que decidió finalmente salir y dejar de respaldar al gobierno de Maduro
porque ya no aguantan más, ya no tienen nada que comer y el escenario en las calles de Caracas diario es ver a la gente buscando comida en la basura. Episodios como estos, Nélida, se vivieron muchos durante la presidencia de Hugo Chávez y no pasó nada. ¿Ves alguna diferencia en el movimiento que hoy se está gestando? Sí, por supuesto. Digamos que es la primera vez que se observa un verdadero jaque al gobierno chavista, porque bueno, Chávez después de todo mantenía a la gente muy encantada porque era un personaje muy carismático. Y digamos que desde que él ya dejó de estar en la presidencia en 2013, hasta hoy nos encontramos con dos países totalmente diferentes, del cielo a la tierra, en cuanto al poder adquisitivo del venezolano y a la pérdida de sus derechos, tanto derechos humanos como sus derechos como ciudadanos, su derecho al poder a poder adquirir alimentos, medicinas, etcétera. Aquí en Venezuela no existe la posibilidad de comprar medicamentos libremente porque no los consigues, y cuando se consiguen son a unos precios tan altos que la mayoría de la gente no tiene la posibilidad de comprarlos. Entonces, si tienes limitados tus derechos a la salud, a la alimentación y finalmente a la vida, pues ya la gente termina volcándose a la calle y ya no hay carisma que valga, apartando el tema de que Maduro no es Chávez. A ver, y por último, déjame preguntarte, Nélida, desde tu punto de vista periodístico, ¿qué porcentaje de la población venezolana apoya la salida de Nicolás Maduro? Mira, hay algunos datos encontrados según los últimos sondeos que se han colado, que hablan de entre 18% y 20% apoyan a Nicolás Maduro, con lo que tenemos que más del 80% esperaría la salida del presidente. Nélida, pues vamos a mantener esta comunicación porque vienen días muy complicados para Venezuela y que posiblemente tomen una decisión hacia el futuro. Te agradezco mucho el reporte. Gracias, Paco, a ustedes.